Gracia para la humanidad. 27. Llaves, estrellas y la gracia de Dios para la humanidad. Cuando le entregas las llaves a alguien, se entrega una responsabilidad. En una ocasión Jesús le había dado al apóstol Pedro la responsabilidad de abrir las puertas del reino que estaría conformado por todos los creyentes en Cristo, es decir, la iglesia. Hoy vamos a aprender cómo la iglesia nació y la historia de sus primeros años. Después de los 4 evangelios hay un libro llamado Hechos. Es un libro histórico escrito por Lucas, que era un gentil y uno de los compañeros de Pablo durante sus viajes misioneros y su aprisionamiento en Roma. Esta lección es un breve resumen de ese libro. Las llaves del reino espiritual. Mateo 16:19. Jesús le dio las llaves del reino a Pedro, pero en este momento el apóstol no tenía ni idea de lo que significaba el poseer dicho tesoro. Luego Jesús le dijo a Pedro: pastorea mis ovejas. Juan 21:15-17. Con todo eso, Jesús nos muestra que quiso que Pedro guiara a los demás discípulos y abriera las puertas de las buenas nuevas de la redención a 3 diferentes grupos de personas. Cosmovisión católica. Algunos creen que Cristo colocó a Pedro como su vicar, representante encarnado o papa, para liderar a la iglesia con poder político y espiritual casi total sobre la iglesia. Jesús nunca estableció un papa con Pedro, sino un líder temporal para hacer un trabajo temporal al inicio de la iglesia, la de abrir puertas, y una vez abiertas, no hubo más puertas que abrir, y la historia muestra que Pedro solamente abrió esas 3. ¿Cuáles? Veremos. 3 llaves para 3 puertas. Al final del libro de Marcos, Jesús les dice a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Y también antes de ascender al cielo, Jesús les dio el siguiente mandato profético: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El Antiguo Testamento muestra que las naciones gentiles siempre fueron incluidas por Dios en su plan de salvación. Isaías 62:5, Isaías 66:19, Malaquías 1:11. Jesús aquí profetizó que los discípulos recibirían al Espíritu Santo y después llevarían las buenas nuevas a 3 diferentes grupos. De acuerdo con el versículo, ¿cuáles son los 3 grupos con los cuales iban a compartir el Evangelio? 1. Los judíos, Jerusalén y Judea. 2. Los samaritanos, Samaria. 3. Los gentiles, a los confines de la tierra. La ascensión, Hechos 1:9-12. Después de la resurrección de Jesús, estuvo un tiempo con sus seguidores, pero no se quedó en la tierra para vivir una vida normal y morir naturalmente, como en el caso de aquellos a quienes él había resucitado de la muerte. Jesús había logrado todo cuanto vino a hacer y dejó en manos de sus discípulos, que él había entrenado, la misión de continuar con lo suyo. Eso nos da a entender que hay más, que su venida a la tierra solo es el inicio de algo muy grande. De acuerdo con este pasaje, ¿para dónde se fue Jesús? Dice que se fue para el cielo. ¿En qué manera dijeron los ángeles que vendría de nuevo Jesús? Dijeron que vendría en la misma manera. Eso significa que volverá descendiendo sobrenaturalmente a la tierra. El Antiguo Testamento nos aclara sobre su segunda venida, mostrando que vendrá al mismo sitio de donde se fue, el Monte de los Olivos, Zacarías 14:4. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? 1. Jesús está preparando un hogar en el cielo para sus seguidores. Juan 14:2-3. 2. Jesús está sentado al lado derecho del Padre, intercediendo por los creyentes y para los que todavía no han creído, le llamen para salvación. Romanos 8:34. A.
gracia para Israel. La Biblia habla de que cuando Cristo ya había muerto, dio regalos a los hombres. Efesios 4:8. Un gran regalo que la iglesia recibió fue el Espíritu Santo. Esto es parte de lo que se recibe al creer en Cristo y es lo que hace la iglesia, pues sin Él nadie es parte de la iglesia. Los creyentes reciben salvación de los pecados, el honor de ser hijos de Dios, vida eterna, el Espíritu Santo, el honor de ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, dones espirituales para servir en el cuerpo y alcanzar a otros. Hoy vamos a estudiar sobre el día cuando la iglesia se formó y cuando recibió el Espíritu Santo. La llegada del Espíritu Santo, Hechos 1, 4 al 5. ¿Qué es lo que Jesús le pidió a sus discípulos que hicieran según este pasaje? Jesús les pidió que esperaran en Jerusalén hasta ser bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 2, 1 al 11. Un milagro sucedió aquel día durante la fiesta de Pentecostés. Esa era una fiesta religiosa de los judíos para celebrar el final de la cosecha anual y para recordar el establecimiento de la ley cuando la recibieron frente al monte Sinaí. Este era el bautismo con el Espíritu Santo que Jesús les dijo que esperaran. Este evento marcó la llegada del Consolador prometido. Juan 14, 16 y 26, Juan 15, 26, Juan 16, 7. Quien desde aquel momento mora dentro de todos los creyentes sobre la tierra. También marca el principio del reino espiritual, la iglesia, cuyas llaves dio Jesús a Pedro para llevar el evangelio al mundo. Aquí Pedro tomó la primera llave y abrió la puerta al primer grupo que Jesús mencionó en Hechos 1:8, los judíos. Exactamente cuál fue el milagro ocurrido después de que los discípulos fueron bautizados con el Espíritu. Los discípulos hablaron a la multitud por el poder del Espíritu en idiomas que ellos no habían aprendido, y esto fue increíble, pero el milagro no terminó allí. Además, la gente de las diversas provincias los escucharon hablar en su propio idioma. Por ejemplo, digamos que el apóstol Mateo estaba hablando en egipcio, un idioma que nunca había aprendido, y a la vez los que lo estaban escuchando le entendieron sin haber estudiado el idioma egipcio antes, y escucharon pensando que Mateo estaba hablando el propio idioma de cada uno. Fue un milagro de lengua y de oído. Este milagro fue totalmente contrario a lo ocurrido en la Torre de Babel. Hechos 2, 12 al 13. Puerta número 1, los judíos. Hechos 2, 14 al 15. Entonces Pedro predicó. Hechos 2, 40 al 41. Pedro sacó la primera llave y abrió la puerta a los judíos para que pudieran entrar al reino de la iglesia, y 3,000 judíos fueron añadidos a la iglesia. Estrellas para Abraham. Esa noche, cuando Dios llevó a Abraham afuera y le dijo: cuente las estrellas, porque así será su descendencia. Todas estas estrellas que vio ahora representa a cada creyente que ha creído en Cristo, porque somos descendientes espirituales de Abraham. Gálatas 3:29. Entonces, desde Pentecostés en adelante, cada nuevo creyente que cree en el mensaje de gracia se convierte también en una estrella más que Dios prometió a Abraham cuando le dijo: de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo. Génesis 22:17a. El amor de Dios para Israel es obvio desde todo el Antiguo Testamento. A pesar de los castigos que recibieron por sus tantas ofensas contra Dios, Él siempre se mostró fiel. Cristo una vez dijo sobre Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de las alas, pero no quisiste? Mateo 23:37. Eso expresa su gran amor
por esta gente. Pero Dios no ama solamente a los judíos. Vamos a ver cómo se abrió las puertas a otros grupos y personas para que pudieran participar en la familia de Dios y convertirse además en estrellas de Abraham. B. Gracia para Samaria. Aunque tomó un poco de tiempo, Dios movió a su iglesia para afuera, para alcanzar a otra gente y así incluirla en su reino y cuerpo, la iglesia. Felipe y Esteban son nombrados diáconos. Hechos 6, 1 al 7. El martirio del diácono Esteban produce una dispersión. Hechos 8, 1 al 3. Puerta número 2. Los samaritanos. Hechos 8, 4 al 8. Hechos 8, 14 al 17. Aunque Felipe era el evangelista entre los samaritanos, Pedro debía abrir la puerta para confirmar que ellos ya formaban parte del reino de Dios, porque Pedro era el portador de las llaves del reino. Jesús le había dado esa responsabilidad. Teniendo en cuenta este principio, cuando la señal del Espíritu Santo fue derramada sobre ellos, entonces fueron confirmados como parte de la iglesia. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran los descendientes de los que se quedaron en Israel cuando fueron llevados al cautiverio por manos de los asirios. Ellos se habían entremezclado con los pueblos alrededor y entonces se volvieron una raza mestiza. Por esta razón y por su oposición durante la reconstrucción, los judíos puros los odiaban y por lo tanto ellos también les correspondían a los judíos de la misma manera. Sin embargo, el Evangelio no conoce tales barreras y por eso Felipe compartió las buenas nuevas con ellos, quienes al creer fueron aceptados como miembros legítimos del reino de la Iglesia y la familia de Dios. C. Gracia para un fariseo. Jesús no era el único en Israel que hacía discípulos. Los maestros de los fariseos también discipularon a otros hombres en los conceptos de su secta. Uno de estos maestros era Gamaliel, y Gamaliel tuvo un discípulo llamado Saulo. Saulo tuvo mucho celo por la fe judía. Era testigo del martirio del diácono Esteban. A partir de este evento, con el cual aprobaba su muerte, empieza Saulo, el fariseo, a perseguir a la iglesia. Llevaba gente presa a Jerusalén y cosas peores. Un día, mientras en el camino a Damasco, para allí buscar cristianos, Dios le habló a Saulo y le mandó un rayo fuerte de luz. Cayó de su caballo y quedó ciego. Respondió a Dios: ¿Quién eres, Señor? Jesús le contesta: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hechos 9, 4 al 5. Eso debe haberle pateado duro a Saulo, al enterarse de haber estado obrando en contra de su propio Dios. Allí él cree tanto en el Salvador de su condición rota frente a Dios como en la Trinidad, ya que aprendió que Jesús era Dios. Dios le mandó a un creyente que vivía en Damasco, Ananías, y así Saulo recibió la vista de nuevo, y aunque no dice, seguramente ese hombre le explicó algunas cosas que Saulo necesitaba entender sobre la fe cristiana. Ahora, a este Saulo lo conocemos como Pablo, uno de los enviados especiales de Cristo o apóstoles. Es de notar que Dios se interesaba en un fariseo, uno de entre el grupo que tanto le daba oposición cuando estaba Jesús en la tierra, y Dios lo llamó a servirle en una manera especial. El propósito de Dios al llamar a Pablo, en las palabras del mismo Jesús, era: Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles. Hechos 8:15. ¿Hasta dónde alcanza el amor de Dios? Hasta ahora Dios ha mostrado su gracia a su pueblo, los judíos. Después de eso, a los mestizos, los samaritanos, y ahora a este fariseo que perseguía a la iglesia. Y el libro de Hechos apenas se calienta. D. Gracia para los gentiles. Posiblemente algunos pocos prosélitos gentiles confiaron en Cristo el día de Pentecostés, pero la Biblia no los menciona.
El primer gentil mencionado en las Escrituras de creer fue el eunuco etíope, quien era un prosélito a quien Felipe ayudó para que conociera al Salvador. Hechos 8, 26 al 39. Noten que el eunuco no podía entender la Biblia sin ayuda. Es así para la mayoría de las personas. No captan el mensaje sin ayuda. Muchas veces la gente se confunde con los temas bíblicos y mezclan la obediencia con la fe para la salvación. Note que el eunuco se bautizó después de creer. No era parte de la experiencia de salvación, sino aparte de ella. El bautismo es entonces un paso de fe que el creyente ya hace cuando haya creído. En otros estudios se explicará más sobre el bautismo. De todos modos, sin embargo, la puerta a los gentiles no se abrió oficialmente hasta que Pedro habló con un grupo de ellos y creyeron. Miremos esta historia. Puerta número 3, los gentiles. Hechos 10, 1 al 8. Dice que Cornelio era un gentil. ¿Qué es un gentil? Para los judíos, un gentil es cualquier persona que no es judío. Los consideran gentiles tanto por su raza como por su religión. Y era tanta la diferencia que aunque los prosélitos eran incorporados al judaísmo, nunca fueron considerados como judíos, sino que se distinguían como prosélitos, quienes no podían entrar al patio de los hombres judíos del templo en Jerusalén. Hechos 10, 1 al 8. De acuerdo con esto, ¿de qué nacionalidad era este hombre Cornelio? Dice que Cornelio era un romano. ¿Y qué oficio tenía? Era un capitán en el ejército romano. ¿Cuál era la relación de los judíos con los romanos? Los romanos estaban gobernando a los judíos y los judíos mayormente los odiaban. Pero el versículo 2 nos da aún más información sobre Cornelio. ¿Cómo era Cornelio? Dice que era un hombre muy bueno, que era devoto a Dios. Hasta ahora, ¿quién era el pueblo escogido de Dios? Eran los judíos. Sin embargo, Dios tuvo un mensaje para Cornelio, aunque no era parte del pueblo escogido. Por eso, Dios hizo lo que hizo en esta historia, para mostrar que también los gentiles se pueden incluir en su familia. Aunque Cornelio, como prosélito, era un hombre devoto, es obvio que le faltaba algo muy importante para que Dios lo acepte. Por eso Dios le instruyó a que hiciera llamar a Pedro. Debemos notar algo muy importante. Desde el principio hemos enfatizado que Dios toma la iniciativa para comunicarse con el ser humano. Aquí vemos otro ejemplo de Dios tomando la iniciativa para comunicar su mensaje. Hechos 10, 9 al 16. Hechos 10, 17 al 20. Cuando los hombres mandados por Cornelio llegaron a Jope, entraron a la casa de Simón y preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Los varones se quedaron aquella noche en la casa de Pedro y al día siguiente salieron temprano hacia el hogar de Cornelio. Hechos 10, 24 al 28. Pedro reconoció que Cornelio no debía adorarle, porque él era un hombre. Versículo 26. Pedro reconoció que él también era pecador, que necesitaba la salvación en Cristo. Hechos 10, 34 al 35. Recordemos lo que estudiamos antes acerca de lo que Dios prometió a Abraham. Le prometió que por un descendiente del mismo Abraham bendeciría a todos los pueblos que hay en el mundo. Y esa bendición es que por el descendiente de Abraham salvaría Dios a todas las personas que hay en el mundo. Entonces aquí se da cuenta Pedro acerca de aquella palabra. Pedro dice en el verso 34 y 35, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Hemos aprendido hasta ahora que todos los seres humanos son pecadores y que la paga del pecado es muerte. Hasta cuando Jesús murió en la cruz, la gente sacrificaba animales para pagar por sus ofensas, pero Jesús vino para morir y así definitivamente pagar por todas sus ofensas.
Cuando una persona pone su confianza en Jesucristo como su Salvador, Jesucristo le perdona sus ofensas. Pero si la persona no quiere confiar en Jesucristo, en el juicio final será el mismo Jesucristo quien le juzgará y le condenará a la muerte eterna. Ese es el mensaje que Pedro le dio a Cornelio. ¿Y cómo respondió Cornelio? De acuerdo con el versículo 44, oyeron, entendieron, confiaron en Jesús y el Espíritu Santo vino a morar en ellos. Todos los que oían entonces creyeron. Por eso todos fueron salvos y todos recibieron el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cómo el Espíritu Santo vino a los creyentes judíos en el día de Pentecostés? ¿Cómo fue? Aparecieron llamas de fuego y hablaron en lenguas. En esta ocasión, cuando Cornelio y los de su casa creyeron, Dios repitió la misma señal de hablar en otras lenguas para que no quedara duda de que ellos habían creído en Jesucristo y que habían sido aceptados por Dios. Pero los judíos estaban sorprendidos de lo que ocurrió. ¿Por qué estarían sorprendidos? Estaban sorprendidos porque consideraban que Israel era la única nación escogida de Dios, sería la única que recibiría la salvación. Dios quiere salvar a todos, no solo a la nación escogida de Dios. Y fueron bautizados después de haber creído. El bautismo no les salvó, ya estaban salvos, aceptos por Dios antes de esto. Cosmovisión católica. ¿Qué clase de persona era Cornelio? Era un hombre bueno, devoto y generoso. Hoy en día muchos dirán que son una persona buena, devota y generosa, que merece ser aceptado por Dios. Sin embargo, vemos que algo le faltaba. ¿Qué era lo que le faltaba? Le hizo falta escuchar y creer el mensaje de Jesucristo, que Él era el Salvador prometido. Cornelio verdaderamente se había puesto a buscar a Dios. ¿Y qué cosa hizo Dios para salvar a Cornelio del sufrimiento eterno? Mandó Dios a Pedro a explicarle acerca del descendiente de Abraham, cómo vivió aquel, cómo sufrió aquel y cómo murió aquel en la cruz por Cornelio. Y Cornelio creyó a esa palabra, y entonces Dios salvó a Cornelio. Pero Dios no salvó a Cornelio porque oraba o hacía cosas buenas, sino porque creyó. Muchas veces las personas creen que Dios les acepta por medio de sus buenas obras o porque pertenecen a la iglesia o por su devoción a algún santo o alguna religión. También confían que su iglesia o algún sacerdote puede perdonarles sus pecados. Pero de acuerdo con este relato vemos que ninguna persona es aceptada por Dios si no confía en el Salvador. Jesucristo es el único que puede perdonar nuestras ofensas contra Dios porque Él fue quien murió por ellas. Note cómo Pedro presenta a Jesús. Hoy en día, cuando vemos los crucifijos, ¿qué es lo que se ve? Generalmente se ve a un Jesús sufriendo e impotente. En la celebración anual de Semana Santa, ¿cómo presentan a Jesús en el país? Lo presentan como muerto y tirado en los brazos de su madre María. Pero en realidad Jesús no es así de impotente, pues no está muerto. Este pasaje presenta a Jesús como un Jesús vivo y designado como el juez sobre todos los seres humanos. Él murió en la cruz no porque no podía evitarlo, sino porque quería salvar a los ofensores. Pero el que rehúsa creer en este Jesús Salvador terminará siendo juzgado y condenado por el mismo Jesucristo. Pero en ese entonces, como juez de todos, Dios se encargó de comunicar este mensaje a Cornelio porque quiso que Cornelio no confiara en sus buenas obras, sino que entendiera que necesitaba confiar en Jesucristo para ser perdonado de sus pecados. Y es ese mismo mensaje que nos está comunicando hoy en día. El que cree en el Salvador prometido, Jesucristo, será perdonado de sus pecados. El que lo rechaza a Jesús, confiando que sus buenas obras serán suficientes para ser aceptadas, será juzgado y condenado en el juicio final. Nos toca a nosotros estar seguros de que estemos confiando en Jesucristo en vez de alguna otra cosa. Hechos 10, 44 al 48.
Pedro sacó la tercera llave y abrió la puerta a los gentiles. Pronto la iglesia estaba compartiendo las buenas nuevas tanto con los judíos y samaritanos como los gentiles. Todos los tres grupos ya habían sido aceptados en la iglesia y las puertas de todo el mundo estaban ya abiertas para predicar el Evangelio bajo la autoridad de Dios. De esta manera, Pedro culminó con la obra que Jesús le había dado para hacer al entregarle las llaves del reino. La gracia de Dios quedó disponible para todo aquel que en él cree. Gracia de popa al viento. Cuando decimos popa al viento, significa que todo va marchando bien, pero en el caso del movimiento del Evangelio hacia afuera, no todo iba bien. Pero a pesar de los obstáculos y problemas, el mensaje llegó muy lejos, siendo esparcido por viajes, por ríos, cruzando mares, desiertos y montañas. De una vez que se soltó el mensaje, no se podía detener. Misioneros, Hechos 13, 1 al 5. Aquella reunión de oración donde Pablo y Bernabé fueron escogidos por Dios y enviados por la iglesia de Antioquía fue la que marcó el comienzo del movimiento misionero. Antes de esto, los cristianos fueron testigos de Cristo a los gentiles, pero nunca habían enviado a ninguna persona con este objetivo en particular. Pablo y sus compañeros misioneros viajaron por lo que hoy es Turquía, Grecia y la isla de Creta durante un periodo de 10 o 11 años para los 3 viajes misioneros, sembrando la semilla de las buenas nuevas de redención entre los de la cultura grecorromana. Pablo evangelizaba usando el griego común, el idioma del imperio que él había aprendido desde su niñez. El primer blanco de Pablo era la sinagoga de los judíos, ya que el judaísmo era un buen puente para comunicar el evangelio del perdón a través del sacrificio de Cristo a los prosélitos, y ellos alcanzaron a sus compatriotas no prosélitos. De hecho, muchos de los primeros convertidos en las sinagogas fueron prosélitos del judaísmo, y en gran parte dependían de ellos al compartir el mensaje de Cristo dentro del imperio, con los que tenían poco conocimiento del judaísmo y del cristianismo. El método misionero de Pablo. Pablo primeramente comunicaba el mensaje y luego, cuando tenía nuevos convertidos, los congregaba, formando con ellos una asamblea local o iglesia. Enseñaba a las nuevas iglesias tanto como fuera posible antes de que la oposición de los líderes judíos lo hicieran echar del pueblo o ciudad. Luego volvía a las iglesias que había iniciado y seguía enseñando, eligiendo varios líderes de entre ellos antes de irse, a fin de que continuaran con la obra. Pablo también escribía cartas a algunas iglesias para ayudarlas en su desarrollo. Inicialmente Pablo viajaba con solo un compañero misionero, pero con el tiempo comenzó a hacerlo con todo un grupo de compañeros quienes o ministraban con él o a él, como Lucas, el doctor, pero siempre hacían algo. Pablo y sus compañeros no fueron los únicos de ir a otros países, pues a causa de la persecución otros fueron a diferentes lugares donde compartían su fe en Cristo. Por ejemplo, aunque no se menciona en la Biblia, la historia afirma que el apóstol Tomás fue hasta la India con el Evangelio, donde murió a las manos de sus perseguidores a punta de lanza. Pablo como prisionero. Hechos 21, 27 al 34. Pablo decidió hacer un viaje a Jerusalén, donde mientras que enseñaba en el templo fue capturado por la oposición. Entonces apeló a Roma en su condición de ciudadano romano y así fue enviado, aunque muy lentamente, hacia allá. Mártires para Cristo. Tanto el Nuevo Testamento como la historia popular muestran que los apóstoles y muchos de los demás cristianos fueron perseguidos, primeramente por los judíos y luego por los romanos, muriendo algunos como mártires por causa de Cristo y del Evangelio. Sin embargo, eso no detenía la propagación
de las buenas nuevas de salvación, sino que mientras sus enemigos intentaban pisotear el fuego, surgía el efecto contrario y más bien ayudaban a ventilar las llamas. Y como resultado de todo esto, la iglesia crecía y su mensaje se extendía por todas partes. Discípulos en acción. El libro de los Hechos de los Apóstoles preservó para nosotros el inicio del movimiento cristiano. Lo que Cristo hizo fue puesto en acción por sus discípulos a través del poder del Espíritu Santo, quien los empujaba a salir de sus sillas y a proclamar la gracia de Dios a los judíos y a las naciones. Tenían que romper las fuertes barreras culturales y ser los primeros pioneros del Evangelio. Gracias a Dios, el impulso inicial de ellos formaba una onda fuerte de viento que todavía sentimos y disfrutamos. Hoy estamos disfrutando una época de gracia, es decir, un tiempo que Dios ha apartado para permitir que su evangelio se extienda por toda la tierra, pero llegará un día en que tristemente este tiempo de gracia se acabará. En la siguiente lección vamos a dar un vistazo a las vidas y palabras de algunos de los testigos oculares del ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Estos apóstoles que vieron a Jesús tuvieron mucho que decir sobre él.